Hace un año nos reencontramos. Nos propusimos mantener una actualización médica de calidad, atendiendo los retos actuales que impactan a la niñez de nuestro país. Hoy estamos más cerca de expandir los límites y el conocimiento, respirar hasta lo más profundo y sumar esfuerzos por la niñez. La Asociación Mexicana de Pediatría los invita a celebrar la edición 40 del Congreso Nacional. ¿Por qué nos gustaría verte otra vez? Porque durante más de 60 años hemos contribuido con experiencia, conocimiento y empatía para hacer la educación médica continua un estandarte que nos llevará a alcanzar lo inimaginable. Porque fortalecemos los lazos académicos y de amistad entre los pediatras. Colaboramos con organizaciones pediátricas nacionales e internacionales. Cada módulo es un espacio de enseñanza y conocimiento, donde cada tema ha sido seleccionado por los profesores de los principales institutos formadores de pediatras del país. Fomentamos la investigación premiando las mejores tesis y trabajos de pediatría. Ven y celebra con nosotros el 40 Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Pediatría. ¡Te esperamos! Buenas tardes a todos. A nombre de la Sociedad Mexicana de Pediatría y del doctor Carlos Juárez, su presidente, y la mesa directiva, les damos la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica virtual Resistencia a la insulina en pediatría. Como sabemos, es un tema, una pandemia que estamos viviendo en México, la obesidad y la resistencia a la insulina en México. Tenemos el primer lugar en obesidad y por eso hemos invitado a la doctora Gabriela Rivera Dávila. Ella es endocrinóloga egresada del Hospital Infantil de México Federico Gómez de Pediatría y de Endocrinología. Tiene una maestría en docencia por la Universidad del Valle de México. Es profesor titular de los residentes de pediatría en la Universidad Autónoma del Estado de México y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Endocrinología Pediátrica. Bienvenida, doctora Gaby. Muchas gracias por aceptar participar con nosotros. Adelante, buenas tardes. Ok, bueno, ya ahorita vamos a empezar. La doctora Laurian dijo algunas cosas que son importantes y bueno, el agradecimiento por haberme invitado a dar esta ponencia. Como bien decía la doctora, pues ahorita estamos teniendo muchos casos de pacientes con esto. Vamos a empezar a hablar un poquito de la obesidad porque si vemos, o sea, es como la parte de decir, ¿fue primero la gallina o el huevo? Como que no sabemos qué empezó primero, si la obesidad, si la resistencia a la insulina, si el síndrome metabólico, como que todo va de la mano. Entonces vamos a ir desmenuzando poco a poco cada uno de los temas. Empezando, pues bueno, sabemos que la obesidad en los niños y adolescentes pues es un problema de salud pública que se encuentra en un incremento a nivel mundial, no solamente en nuestro país, siendo conocida con el desarrollo de alteraciones metabólicas, principalmente como su mayor complicación, pues la diabetes mellitus tipo 2. Es una epidemia emergente de la edad pediátrica con una mayor incidencia durante la adolescencia. Y aquí es bien importante esta parte de que dice, clasificar a la obesidad como una enfermedad crónica en los niños y adolescentes es crucial para nosotros poder concientizar, ¿sí?, a nivel individual, social, y para tratar de mejorar o tener un mejor diagnóstico y tener principalmente intervenciones tempranas para este padecimiento, ¿no? La obesidad infantil, pues es uno de los retos más serios que tenemos ahorita, que nos estamos enfrentando en el siglo XX. Los niños y adolescentes con obesidad probablemente van a continuar con la obesidad, pues en la adultez, y van a tener desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente como diabetes o enfermedades cardiovasculares.
la prevención de la obesidad en la niñez debe ser prioridad. De hecho, aquí en todas las asociaciones, en la sociedad, en la Organización Mundial de la Salud, en la parte de la Sociedad Europea del Estudio de la Obesidad, o sea, en todas las asociaciones que nosotros veamos, uno de los principales puntos que nosotros tenemos es la prevención, o sea, dar como cabida principalmente a ir previniendo que esto se llegue a presentar. La prevalencia global de la obesidad pues está cada vez más, estas son estadísticas que se tomaron de la Organización Mundial de la Salud, y si vemos nos dicen que 41 millones de niños menores de 5 años van a tener o tienen sobrepeso, ¿sí? Y eran obesos. Y en el 2016, que es una de las estadísticas que tenemos ya como más recientes o mejor establecidas, se dice que 340 millones de niños y adolescentes tienen obesidad. O sea, que vemos esto va cada vez más frecuente. Y como también lo había dicho la doctora Laurian, pues México ahorita es el principal país a nivel mundial de tener la obesidad en los niños. Aquí sí vemos un poco las gráficas que nosotros tenemos del ENSANUD, que es la del 2020, que vamos a ir viendo conforme va a ir aumentando a partir del 2016. Vean, si vemos los porcentajes, ¿no? Ahorita ya estamos en un 38.2%. Ahí está, ok. Bueno, finalmente no me regreso para que los vayan viendo, pero fue prácticamente lo que estaba diciendo de las complicaciones de la obesidad y lo que tenemos que ir haciendo, ¿no? En todas las sociedades que hemos tenido. Y bueno, estábamos ahorita enfocándonos o hablando del ENSANUD. Esta es la parte de lo que veníamos diciendo de la obesidad en los adolescentes, ¿no? De los 12 a los 19 años. Y si vemos, pues este es como que el grupo que tendríamos que enfocarnos porque estamos como en la mitad, ¿no? Como es un deadline de decir, lo podemos revertir, quitar o que se siga manteniendo pues en los adultos, ¿no? Y ahí es cuando nosotros tenemos pues ya un riesgo mucho más importante de mantener o desarrollar todas las enfermedades crónico-degenerativas, como habíamos comentado, de diabetes, obesidad, síndrome metabólico, dislipidemias, hipertensión y enfermedades, bueno, cardiovasculares que nosotros vamos teniendo. Y aquí, como les decía, en los adolescentes, si vemos casi el 50% de nuestros adolescentes van a tener un grado de obesidad o incluso sobrepeso. Entonces vemos es un 43.8% y como les comentaba, esto es del ENSANUD del 2020 y sabemos que, bueno, tenemos un punto importante que fue durante pandemia. Sabemos también que las causas de obesidad son complejas y son multifactoriales. Puede haber cambios o factores, perdón, genéticos, endocrinos, nutricionales, ambientales y psicológicos. O sea, esto es un conjunto, no podemos decir que exactamente por algún factor determinante, sino tiene que ver como en general muchos factores como tal. Dentro de la genética, pues sabemos que el simple hecho de nosotros como ser hispanos, ¿no? Sabemos que tenemos ya un riesgo mucho más establecido. Entonces, los hispanos, los latinoamericanos, los afroamericanos, somos los que tenemos un poco más de riesgo de llegar a presentar este tipo de obesidad como tal, o ese tipo de enfermedades, y la parte de la herencia, ¿no? Sabemos que si algún papá, ya sea mamá o papá, tienen obesidad o diabetes, pues tenemos un riesgo más elevado. Y si las generaciones arriba, pues también tenemos un riesgo importante. Dentro de la nutrición, pues yo creo que es uno de los factores que hemos visto que es más determinan esta alteración o esta tendencia a aumentar la obesidad, como cuáles, pues ahorita tenemos una mayor accesibilidad a toda la comida chatarra, ¿no? El aumento de los consumos de los alimentos ricos en carbohidratos, bebidas azucaradas, refrescos, comidas rápidas, o sea, todos esos de los snacks que de alguna forma, si tenemos más accesibilidad, pues es más fácil aumentar de peso. Otra de las cosas que también es bien importante que tenemos que empezar a ver, no sé, durante el nacimiento o durante el embarazo, la nutrición materna, que son factores que ahora se han visto que son súper importantes desde la nutrición materna durante todo el embarazo, para que desde ahí pueda haber alguna riesgo o alguna complicación que pueda adelante tener algún factor externo. Otro, introducción de las fórmulas lácteas tempranamente, ¿no? Sabemos que una lactancia materna exclusiva de 6 meses, pues al contrario, nos va a dar un factor protector para todas este tipo de enfermedades. Otra de las cosas son los factores como ambientales, ¿no? Que esto lo comentábamos como en la parte de pandemia, una disminución en la actividad física, pues también es algo que nosotros vamos viendo y se van presentando pues más fácilmente, ¿no? El tener la vida sedentaria, el no realizar ejercicio, el aumento de las horas de pantalla, que eso también lo vemos cada vez más frecuente, y
Algo que también esto se ha visto últimamente y que mucha gente a lo mejor no lo tomamos como en cuenta es la falta de sueño. O sea, tener un sueño reparador, dormir las horas que nos corresponden, pues también nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque el sueño a partir de, no sé, 8 de la noche más o menos, tenemos varias hormonas que nos van a regular, ¿no? A ayudar a mantener todo esto en control, que si no nos dormimos adecuadamente, pues vamos a tener complicaciones, ¿no? O factores ambientales que se van a ir aumentando. Otra de las cosas que vemos a partir de, no sé, durante el embarazo, pues tenemos factores de riesgo que son antecedentes perinatales que a largo plazo van a poder tener complicaciones, como cuál, pues un retardo en el crecimiento uterino, el tener un peso bajo para la edad gestacional. Ahorita vamos a hablar un poquito de lo que es el gen ahorrador, lo que hemos dicho, ¿no? La lactancia materna no exclusiva durante los primeros 6 meses, si la mamá presentó también diabetes gestacional, o secundario también a esto, que los niños tengan peso alto para la edad gestacional. Y todos estos a la par son factores que yo siempre les digo a los pacientes en la consulta, son factores que ya traemos, son antecedentes que ya tengo, que finalmente no puedo cambiar. Entonces, aquí va a depender también mucho hacer como una historia clínica y valorar y ver todo esto desde el principio para ir detectando los pacientes que puedan tener algún factor, ¿no? Que nos empiece a ver desde que estamos chiquitos, de decir, aguas, este paciente es un niño que puede tener factores de riesgo para en algún futuro desencadenar alguna de estas enfermedades que hemos dicho. Ok, y otro factor que también hemos visto que se ha presentado o que se ha aumentado más durante todo este tiempo son la parte psicológica, ¿no? Sabemos que, bueno, en los cambios de estilo de vida que se han visto, pues podemos tener lo que llamamos aquí la mala gestión de las emociones, ¿no? O sea, algún tipo, no sé, de ansiedad, de estrés, bajo autoestima. Sabemos que la obesidad puede traer, o sea, por debajo, siempre tener como algún factor de riesgo. Y siempre, o sea, también en la consulta lo que trato como de hacer es investigar, ¿no? A veces factores que nosotros no los determinamos o no vemos que sean como tan importantes, como el simple hecho de un cambio de casa, la separación a veces de los papás, el haber tronado un año, el que se muriera una mascota. O sea, son factores que a lo mejor como para un niño no es importante, a lo mejor para nosotros no es tanto, pero son factores que tenemos que ir vigilando y interrogarlo también en la historia clínica. Y lo que comento aquí de hábitos familiares, ¿no? Porque sabemos que los niños son de ejemplo. Todo lo que ellos ven es lo que vamos a hacer. Entonces nosotros y como familia, como papás, vamos teniendo pues un estilo de vida saludable desde siempre, pues los niños también no van a tener esa como predisposición a tener ¿cómo se llama? Esa parte de un factor externo o un factor de riesgo. Ok. De lo que les llamaba de los factores importantes que yo tengo o que tengo que revisar perinatalmente, ¿no? Como habíamos dicho, el peso bajo para la edad gestacional, un retardo en el crecimiento uterino, el que haya sido prematuro, el que haya tenido un estrés o algún antecedente durante el embarazo. Se ha visto cada vez más, o sea, hay más estudios y más artículos en los cuales nos demuestran que puede haber una programación fetal desde que está el bebecito adentro de la pancita. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la programación fetal? Bueno, lo vamos a definir como un proceso de adaptación en el cual la nutrición de otros factores ambientales pueden alterar las vías del desarrollo durante el periodo del crecimiento prenatal. Esto a la vez va a traer cambios, sí, en el metabolismo postnatal y va a haber la susceptibilidad de los adultos en una enfermedad crónica. Se dice que todas estas como manifestaciones y todo pueden ser cambios epigenéticos que van dentro del DNA, que pueden ser como insultos en el DNA y se van a ir como cambiando, manifestando y va a haber unas señalizaciones pues anómalas o erróneas que van a empezar a presentar cambios pues durante el embarazo de estos pequeños. El feto se ha visto en todos estos estudios que puede adaptarse a la malnutrición de la mamá. Sabemos que en la nutrición o durante el embarazo va a ser súper importante pues la nutrición de la mamá, el peso, los cambios placentarios que pueda haber. Entonces todos estos factores, cualquier alteración o alguna lesión o insulto que haya haber durante este embarazo puede ir afectando la nutrición principalmente en el feto, ¿no? Y esto puede alterar su metabolismo, puede haber cambios en la redistribución del flujo sanguíneo para proteger principalmente los órganos más importantes, como cuáles son, pues el cerebro, ¿no? Va a ser uno de los órganos que menos afectados se va a presentar y puede ir a adaptarse a un crecimiento cada vez más lento para disminuir esas exigencias del sustrato
que nos va a permitir esta adaptación, que a la vez estos cambios, como les digo, se pueden ya quedar como manifestados o quedar internos en la parte de los cambios del gen, y se puede mantener ya cambios permanentes, y esto a la vez va a haber cambios y estructuras en el organismo, y esto a la vez va a permitir o va a hacer que estos niños tengan un factor, va a ser como, si pudiéramos decir, algo que se queda latente, ¿no? Si yo mantengo un estilo de vida saludable, puede ser que ese niño no presente ninguna alteración conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? Puede llegar a ser adulto, adolescente sin ninguna complicación, pero si nosotros damos o lo mantenemos en un ambiente obesogénico en general por todo el estilo de vida que les comentamos previamente, hay cambios, pues estos antecedentes o estos cambios epigenéticos que les comentaba van a cambiar y van a tener alguna afectación y van a tener el riesgo de producir. Eso es como algo latente que se mantiene ahí y que en algún futuro puede llegar a presentar alguna alteración. Aquí vemos un poquito pues, lo que les decía, ¿no? Esa programación fetal que viene se conoce como principalmente la teoría de Becker. Esta teoría de Becker ya tiene mucho tiempo, en el cual pues se decía o se sabía que estos pacientes en algún momento pudieran tener alguna alteración. Y como les decía, el estado nutricional materno va a ser el punto clave o fundamental que tenemos de todo esto, ¿no? La placenta va a ser como la parte o el punto medio en donde nosotros vamos a tener pues el intercambio de los nutrientes, entre mamá y el feto, ¿no? Y esto puede llegar a tener alguna complicación. Si nosotros vemos o hay alguna alteración en alguno de estos 3 niveles que podemos ver, van a empezar a haber cambios estructurales. ¿Como cuáles? Pues un cambio en el metabolismo hepático, cambio en las estructuras en los vasos sanguíneos y en el corazón, cambios en el eje hipófisis hipotalámico, glándula suprarrenal, incluso también hormona de crecimiento, y cambios en el páncreas o en el músculo liso. ¿Qué vamos a tener aquí? Pues los cambios a nivel del metabolismo del hígado, pues sabemos que eso es uno de los principales donde se llega a alterar o tener el metabolismo de los carbohidratos y de los lípidos. Esto, a la larga, lo que va a producir es un aumento en las lipoproteínas de alta densidad, el colesterol y el fibrinógeno. Eso, a su vez, pues nos va a traer y nos va a llevar lo que es una enfermedad cardiovascular. Tanto los los cambios estructurales del corazón y en los vasos y los cambios en el eje hipotalámico nos va a traer datos o nos va a traer como no antecedentes, sino nos va a traer riesgo, para producir a largo plazo una hipertensión, hipertrofia ventricular izquierda, y eso pues nos va a llevar a una enfermedad cardiovascular. Y la parte de los cambios del páncreas y también del eje suprarrenal y el hormona de crecimiento, nos van a dar alteración pues en los cambios a nivel de páncreas, y podemos tener alteraciones a nivel de llegar a producir lo que es una diabetes mellitus a largo plazo, ¿sí? Como les digo, todas estas alteraciones pueden mantenerse o se pueden tener como en stand-by, y va a depender mucho de los cambios o el ambiente obesogénico que vamos a tener con los pacientes, ¿no? Si los mantenemos en un punto adecuado, con un estilo de vida adecuado, no vamos a tener ningún problema. Otra de las cosas que se ha visto durante todo este tiempo, durante, pues no sé, la evolución que nosotros vamos teniendo, y si hemos oído hablar de lo que es el fenotipo ahorrador o el gen ahorrador. Esto, ¿cómo se ha visto o cómo se ha manifestado? Se dice que nuestro DNA, a lo largo de nuestra evolución, pues antes, no sé, en el tiempo de las cavernas que se existían en aquel tiempo, pues era difícil saber qué día íbamos a comer, si iban a cazar y si iban a poder, pues tener como ingerir, ¿no? Entonces, esos mecanismos de sobrevivencia se han mantenido pues durante este tiempo, ¿no? Entonces se dice que estos pacientes pueden llegar a tener lo que es un acúmulo de grasa para mantener como esa energía previa o esa energía almacenada para en algún momento cuando haya hambruna, pues esto va a llegar a mantenernos y a mantener la sobrevivencia de estos pacientes. Entonces, lo que se ha visto, asociaciones entre el crecimiento insuficiente del feto y un mayor riesgo a la tolerancia de la glucosa y el síndrome metabólico en la vida adulta es muy alta. Entonces, estos pacientes, vuelvo a comentar, que son los niños que fueron prematuros, que tuvieron peso bajo para la edad gestacional o que tuvieron un retardo en el crecimiento uterino, pueden tener ese antecedente y eso lo que va a llevar como en algún momento a llegar a producir alguna alteración en la etapa adulta. Y pues si vemos, pues ahorita una de las cosas que nosotros hemos visto, pues hablamos o se han visto mucho los primeros 1000 días de vida, que es como insistir o estar viendo esa parte pues del embarazo y el parto, que son los primeros
los primeros días que nosotros vemos que serían los 270, ¿no? Y en la lactancia y durante el inicio de la alimentación complementaria, pues son de los más importantes que nosotros tenemos. Esto es lo que yo les comentaba, ¿no? Esta parte de tener pues un estilo de vida saludable desde pequeños, desde el embarazo, desde la alimentación de la mamá, desde la lactancia, desde el inicio de la lactación y ya iniciando una integración a la dieta familiar va a ser algo súper importante y por eso se ha dado en tiempos recientes pues como este nuevo concepto que tenemos, ¿no? Los primeros 1000 días de vida van a ser como una base para que nuestro bebé tenga un estilo de vida saludable. Ok, para irnos al diagnóstico de obesidad, pues sabemos que tenemos que realizar el índice de masa corporal y pues sabemos que tenemos las gráficas que nosotros vamos viendo, estas son las gráficas de niños de 0 a 22 años, tanto en niñas y niños, y bueno, sabemos que el índice de masa corporal, siendo de la percentila 3 a la 85, es completamente normal. De hecho, aquí lo vemos como en un semáforo como verde, que no hay como riesgo. De la percentila 85 a la 95, pues nos va a dar el patrón o el rango para sobrepeso. De ahí ya lo vemos como amarillo, porque es como si fuera el principal riesgo que tenemos, ¿no? De hecho, en algunas últimas guías que nosotros hemos ido, se recomienda ya incluso como bajar la percentila a la percentila 75 para tener un rango un poquito más abajo y evitar complicaciones a la larga. Todavía no está muy bien establecido eso, pero son como conceptos que se tienen ahora como recién para poder cambiar un poquito esto. Y arriba de la percentila 95 ya lo consideramos como obesidad. Y en algunas gráficas, si tenemos la chance de tener la percentila 97, pues vamos viendo que eso ya sería una obesidad pues ya mucho más severa, una obesidad con un mayor grado de riesgo que tenemos en nuestros pacientes, ¿no? ¿Y por qué es tan importante o por qué hacemos el enfoque un poquito con el índice de masa corporal? Porque sabemos que este índice de masa corporal, como les decía, puede ir permaneciendo. Este grado nutricional de nuestros niños puede quedarse en la adolescencia y después irse a lo que es en la parte de los adultos. Los estudios recientes comentaban que los niños que están en obesidad, que tienen un índice de masa corporal por arriba de la percentila 95, el 84% de todos estos niños van a tener un índice de masa corporal arriba del 30 en los adultos. Ya teniendo un grado de obesidad, esto lo podemos como en los adultos sí se clasifica como obesidad leve, moderada y severa, o grado 1, 2 y 3, y aquí sería con un grado 1. Por arriba de 35 lo consideramos ya como obesidad moderada y 60% de estos niños que en algún momento estuvieron con obesidad van a permanecer siendo obesos durante la adultez. Y un 34% van a mantener con un índice arriba de 40, que eso ya es una obesidad grave. Entonces, si vemos, o sea, tenemos que hacer como una detección oportuna para evitar que esto o estos riesgos o estas enfermedades, o sea, como la obesidad se mantenga en la etapa de los adultos. Dentro de las complicaciones, pues de la obesidad infantil hay varias complicaciones o comorbilidades que tenemos, ¿no? Vamos desde arriba hacia abajo, pues tenemos que las alteraciones psicosociales, como habíamos comentado, pues puede ser entre la depresión, trastornos alimentarios, baja autoestima, y si vemos ahorita una de las cosas que se van viendo cada vez, pues es el bullying que tienen los pacientes en las escuelas, que se llegan a presentar con estos niños, ¿no? En alteraciones neurológicas, pues tenemos lo que es un pseudotumor cerebral o lo que es la hipertensión intracraneal. Entonces los pacientes van a llegar con dolores de cabeza constantes. A nivel pulmonar, pues si un paciente tiene asma previamente puede exacerbar o tener más cuadros asmáticos de estos pacientes. Pueden tener lo que es la apnea durante el sueño y pues van a tener intolerancia al ejercicio, ¿no? En la parte gastrointestinal podemos tener pues lo que es la esteatosis hepática o la colelitiasis, o el hígado graso que también le conocemos. En la parte renal podemos tener alguna alteración a nivel de la glomerulosclerosis o alteraciones a nivel de infecciones a lo mejor también recurrentes que se tienen. E incluso en algunos pacientes se puede tener como un retroceso y empezar a tener enuresis, que también es un poco frecuente que se mantengan en estos pacientes. A nivel de enfermedades musculoesqueléticas, pues vamos a tener las fracturas, el dolor de tobillos, de cadera, ¿sí? La epifisiolisis de la cadera también es algo importante que si vemos, bueno, me han llegado ya muchos pacientes a la consulta teniendo esta complicación por la sobrecarga o el peso que están teniendo por el grado de obesidad que tienen los pacientes.
Dentro de la parte endocrinológica, pues tenemos, pues como les decía, la complicación más grave o la complicación más severa que nosotros tenemos con la obesidad, pues es que los pacientes desarrollen lo que es una diabetes tipo 2. En las niñas tenemos un adelanto de la pubertad o una pubertad precoz. En los niños es al contrario. En los niños podemos tener un hipogonadismo, que a veces, o sea, se llega a presentar o manifestar como si fuera un retardo en la pubertad. Eso porque principalmente sabemos que la grasa abdominal, pues tenemos una producción periférica de los estrógenos, y eso a la vez entonces en las niñas, como hay una producción periférica de estos estrógenos, pues hay más estrógenos, que es la hormona predominante en la pubertad, pues va a producir una edad ósea adelantada, ¿no? De 1 a 2 años, y lo que va a llevar a presentar, pues, cambios puberales ya en niñas pronto, ¿no? Y en los niños, pues, al contrario, tenemos que la parte de la producción externa de los estrógenos, pues va a haber un pequeño desbalance que va a haber en los niños, en la cual dice el organismo, bueno, tengo testosterona, pero a la vez también tengo estrógenos que van como a la par, y decir qué se va a llegar a presentar o qué se llega a tener primero, ¿no? Entonces, sí van a llegar a tener el inicio de la pubertad la pubertad normal, pero se pueden llegar a alterar un poco más. En las niñas, otra de las causas o comorbilidades que nosotros tenemos, pues son el síndrome de ovarios poliquísticos. Y aquí podemos hablar también un poquito de lo que es el síndrome metabólico, que es otra de las complicaciones que nosotros llegamos a tener. Dentro de las alteraciones cardiovasculares, yo creo que una de las principales complicaciones que vemos, pues, es a nivel de las dislipidemias. Ya prácticamente cuando llega un niño con obesidad, pues llegamos a tener estas complicaciones. Entre las otras, pues es una hipertensión, coagulopatía y una inflamación crónica y daño endotelial. Dentro de los desenlaces que nosotros tenemos, pues va a ser como la prediabetes o diabetes, ¿no? Los adolescentes con obesidad tienen, como vemos aquí, 2.5 veces más de riesgo de presentar estas enfermedades. El 70% de sobrepeso, de los pacientes con sobrepeso, al menos ya tienen un factor de riesgo para producir una enfermedad cardiovascular. Pues otras complicaciones que tenemos es la apnea del sueño, las alteraciones psicológicas o psiquiátricas, ¿no? La calidad de vida que nosotros vamos viendo, pues va disminuyendo. Como les digo, también aquí entra un poquito la parte del bullying que llegan a presentar los pacientes, y pues el hígado graso, ¿no? En una enfermedad no alcohólica que se llega a presentar en estos pacientes. Si vemos, bueno, aquí vamos a hablar un poquito de lo que les decía. Bueno, estuvimos hablando de obesidad. Ahora otro concepto que nosotros tenemos aquí es como el síndrome metabólico. Desde 1988 este concepto ya se tenía, tanto de Raven y Ferranini establecieron que la obesidad como tal, ellos vieron asociaciones y vieron que la obesidad era la causa más común de resistencia a la insulina o una hiperinsulinemia en humanos, y que esto a la vez constituye el desarrollo de alteraciones cardiovasculares, además de la hiperglicemia y la dislipidemia. Y esto ellos lo llamaron o lo constituyeron el síndrome X, que ahora evolucionó y es el síndrome metabólico. Entonces, como les digo, si vemos aquí todos los conceptos de resistencia a la insulina, hiperinsulinismo, síndrome metabólico, obesidad, como que van de la mano y van todos como en un punto, ¿no? Entonces, como les decía, no sé qué fue primero, pero bueno, vamos a ir hablando un poquito, desglosando todo esto. El síndrome metabólico, pues, está integrando por diferentes anomalías metabólicas que en conjunto van a constituir un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad coronaria y la diabetes. Se asocia muchísimo a la resistencia de insulina. Aquí ya vamos empezando un poquito con el tema, ¿no? Los estudios epidemiológicos, en particular los análisis de factor de riesgo que se han hecho durante todo este tiempo, se ha visto que tanto la resistencia a la insulina como la obesidad se destacan, o a los dos a la par son factores principales para desarrollar, pues, enfermedades cardiovasculares o todas estas enfermedades que hemos hablado. Y un estudio también, de todos los estudios que se han realizado, es que se mostró que entre mayor índice de masa corporal va a haber más riesgo de resistencia a la insulina, encontrando que los niveles de insulina van a ser 9 veces más elevado en los adolescentes con un índice de masa corporal por arriba de la 95, o sea, ya teniendo un grado de obesidad. Aquí comento, estos estudios se hizo un estudio en población oaxaqueña, en donde se hicieron todas estas variantes, y algo súper importante que vieron, dividieron en diferentes etapas a los niños,
midieron la insulina, midieron, o sea, sacaron el índice de HOMA, vieron de acuerdo a la etapa puberal y a la etapa, el grado de obesidad que tenía, y las asociaciones importantes que se vieron es lo que les comento aquí, ¿no? Entre más alto es el índice de masa corporal, pues sabemos que hay más grasa abdominal, más obesidad, y es más riesgo de llegar a producir una resistencia a la insulina. Entonces, por eso a veces es importante a nosotros estar al pendiente de mantener un peso adecuado. Muchas veces, no sé, bueno, ya hay como muchas teorías que se recriminan de decir, ¿por qué queremos bajar de peso? Bueno, principalmente por tener un estilo, por un estado de salud adecuado, ¿no? Y como vemos aquí, se vio que entre mayor índice de masa corporal, pues más riesgo de tener y producir una resistencia a la insulina o el hiperinsulinismo que vamos viendo que es secundario. Bueno, tenemos aquí que la obesidad como tal, pues es un estado proinflamatorio. Eso significa que, bueno, aparte que es una enfermedad crónica, va a mantener ciertas alteraciones a nivel intracelular. Por eso algo bien importante que yo a veces les digo a mis pacientes es que la obesidad no duele, ¿no? Si doliera, pues yo creo que ninguno de nuestros pacientes estuviera con este tipo de complicaciones. Bueno, este estado proinflamatorio que es la obesidad, ¿qué nos va a causar? Va a haber un aumento de todo lo que son los radicales libres, va a empezar a producir un estrés oxidativo en todas las células y eso a la par nos va a traer lo que son cambios en la señalización de la insulina. Esto es lo que nos va a llevar a tener una resistencia a la insulina y a la par, pues vamos a tener un hiperinsulinismo. Este hiperinsulinismo compensatorio, pues es la manifestación más temprana que vamos a tener de la resistencia a la insulina. Que esto es para mantener un control glucémico en el cual ya no se va a lograr esta hiperglucemia mantenida o la intolerancia a los carbohidratos, a la insulina, va a terminar dañando a las células, que es lo que llamamos la glucotoxicidad, y por consecuente va a haber un déficit de la insulina, o es aquí cuando llega en el momento y dice, ya no hay insulina, ya no tengo, ya me la acabé, o ya no funciona de plano, y es cuando se va a empezar a desarrollar todo, ¿cómo se llama? Esta parte del... se desencadena, perdón, a lo que es la diabetes mellitus tipo 1. ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, el hiperinsulinismo como tal, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener como un resultado de todo eso aumento de glucosa constantemente. ¿Qué es lo que pasa? Pues esta insulina va a tener ciertos cambios y lo que va a permitir es que la glucosa no entre al músculo y no entre al tejido adiposo. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a ser, los niveles de la glucosa se van a mantener a niveles sanguíneos. ¿Qué otra de las cosas? Pues vamos a tener que va a haber disminución en la producción del glucógeno en el hígado, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues vamos a seguir manteniendo glucosa en los vasos sanguíneos. Y otra de las vías que se tiene es que va a aumentar la producción de glucosa a nivel del hígado, o sea, vamos a producir glucosa nueva. Entonces, por ende, pues volvemos a tener más glucosa, y por eso es un hiperinsulinismo compensatorio. Pero esto a la vez, aunque yo tenga mucha insulina en mi organismo, pues no está entrando a la célula. Entonces mi cerebro va a decir, pues no tengo glucosa. ¿Qué tengo que hacer? Pues producir más señales de insulina para tratar de producir todo esto y por eso se viene como ese círculo vicioso. Y se llega a producir más aumento de la síntesis de la insulina que no nos va a producir pues este cambio, y es lo que les digo, se va a acabar la insulina, va a ser esa glucotoxicidad que tenemos y va a ser el desencadenante de lo que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Aquí tenemos un poquito, bueno, en resumen más o menos de lo que les estuve diciendo ahorita, ¿no? Que es la grasa abdominal, que es la obesidad como tal, tenemos la insulina, la resistencia a la insulina. Esto a la vez, pues va a haber, si nosotros tenemos factores de riesgo importantes como lo que hemos dicho, pues vamos a tener mucho más riesgo o más fácilmente que esto se desarrolle. Y si además tenemos un estilo de vida pues no saludable, pues vamos a tener más factores de riesgo para poder desarrollar diabetes mellitus o síndrome metabólico o intolerancia a los carbohidratos, que todo eso es como casi lo mismo, pero al final de cuentas todo va a desencadenar en una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Aquí, bueno, ya yéndonos a lo que es la definición de síndrome metabólico, hay ciertas asociaciones o ciertas academias que vamos teniendo diferentes tipos de diagnósticos, diferentes, criterios diagnósticos que vamos a tener para tener el síndrome metabólico.
Aquí tenemos el primero, que son las guías para el tratamiento de las dislipidemias en adultos. Este ya es como el tercer actualización que se va teniendo. Y algo aquí importante que nosotros vemos, finalmente no hay como criterios tan específicos para niños. Tenemos y nos basamos en los de adultos para poder establecer o ir viendo, poderlos acoplar a nosotros, ¿no? Aquí tenemos que si en este grupo, o en estas guías que tenemos, en estos criterios, perdón, tenemos que si hay una presencia de 3 o más de los siguientes componentes, pues ya lo consideramos como síndrome metabólico y a su vez, pues resistencia a la insulina, ¿no? Tenemos que tener obesidad, el índice de cintura tiene que estar por arriba de la percentila 90, los triglicéridos tienen que estar por arriba de 110 miligramos sobre decilitro, el HDL, que sería como la grasita buena, tiene que estar menor de 40 miligramos sobre decilitro, que esta es la grasita buena que nos va a proteger. Tenemos que ver la presión arterial y tenemos también que pedir la glucosa en ayuno, y si ya nuestra glucosa está mayor de 100, pues ya lo consideramos, o sea, alteración en la glucosa, ¿no? Otro de los criterios que nosotros tenemos, para hacer este síndrome metabólico, este es por la Federación Internacional de Diabetes. Aquí sí es un poquito como más específica, aquí sí vemos, sí lo clasifican de acuerdo a las edades, ¿no? Aquí nos ponen que de 6 a menos de 10 años, pues bueno, ya el grado de obesidad, por ahí arriba de la percentila 95, aquí está 90, pero es 95. Podemos hacer el diagnóstico. Aquí se recomienda que a veces en los niños pequeños no midamos como tal los lípidos, aunque bueno, finalmente ya los podemos, o sea, ir adelantando y ver para ver si no hay algún antecedente. Aquí solamente lo mencionan en caso de que hubiera algún antecedente, ya sea perinatal o algún antecedente familiar. En los niños de 10 a 16 años tenemos que tener más de los siguientes componentes. Tenemos que tener obesidad, los triglicéridos por arriba de 150, el colesterol HDL menor de 40, presión arterial mayor de 130 y la sistólica y la diastólica mayor de 85, y la glucosa tiene que estar por arriba de 100, ¿no? Sí se recomienda en algunos momentos hacer la curva de tolerancia en factores de riesgo o en niños ya más grandes. Y los niños ya adolescentes o mayores de 16 años podemos ya utilizar los criterios para los adultos. Otro de los criterios criterios que nosotros tenemos es de acuerdo a la ADA, que es la Asociación Latinoamericana para la Diabetes. Aquí tenemos, si vemos, pues prácticamente son los mismos criterios que nosotros vamos viendo. También ellos lo utilizan a partir de los 6 años, en lo cual vemos pues la circunferencia de cintura, el grado de obesidad que tenemos, los triglicéridos igual por arriba de 150, HDL menor de 40, presión arterial igual, arriba de 130, sistólica y la diastólica menor de 185 y la glucosa igual. Aquí tenemos como una comparación de todos estos criterios, comparándolos, y si vemos pues no cambian, la mayoría son los mismos y esos son los criterios que nosotros actualmente estamos utilizando. Aquí también lo que dicen los artículos es que finalmente dependiendo qué criterios nosotros utilicemos, pues a veces puede variar un poquitito, pero si vemos estos son los criterios y haciendo una comparativa entre ellos mismos no cambia, prácticamente siguen siendo los mismos y no hay una diferenciación importante. Dentro de los criterios que se toman, pues es medir la circunferencia de la cintura. Esto va a ser una medición importante que nos va a dar un marcador de obesidad central y principalmente grasa visceral. Esta nosotros la medimos, el paciente tiene que estar de pie y tiene que ser una medición que se tome entre la parte media, entre el borde inferior de la última costilla o el reborde costal y el borde superior de la cresta ilíaca, ¿sí? El niño tiene que estar parado. Aquí nosotros tenemos pues las percentilas. Este estudio está súper bonito, fue desde el 2004, digo, a lo mejor ya es antiguo, pero es de donde nos hemos estado basando hasta en la actualidad de todas estas mediciones. Estos investigaciones sí tuvieron, o sea, estas gráficas son de México, americanos, ¿sí? Hay otras en los africanos y hay otras en los europeos. Entonces, esta es muy específica que nosotros tenemos para nuestros pacientes. Y igual, sabemos que nosotros como pediatras somos muy obsesos, entonces lo presentilamos y va de acuerdo a las niñas y a los niños. Otro de los parámetros que nosotros vamos viendo pues es la hipertensión, que vamos a definir como la presión arterial o sistémica mayor o igual de la percentila 95 para la edad, sexo, y se tiene que medir en 3 ocasiones para poder determinar si tiene ya datos de hipertensión. En nuestros niños también podemos ver datos importantes como la prehipertensión, que se define como los niveles promedios de la presión arterial sistémica o diastólica mayores o igual a la percentila 90, pero sin llegar a la 95.
Ya en los adultos, en los adolescentes, pues sabemos que los niveles de 120 a 80 ya lo consideramos como prehipertensión, ¿sí? Aquí les dejo, bueno, como las guías en donde se llegan a ver todas estas gráficas o percentiles que ahorita vamos a ver más adelante y cómo ir midiendo o cuantificando estos niveles o estos criterios. Aquí, como vemos, pues igual tenemos las percentilas tanto para niñas como niños, ¿sí? El diagnóstico, como les digo, pues va de acuerdo a las gráficas que nosotros tenemos aquí. Debe ser medida, o siempre las guías recomiendan que sean medidas, que los midamos nosotros a partir de los niños de 3 años. Si es menor de los 3, pues ahí sí hay algún factor de riesgo. Entonces, como tal, parte de, no sé, de la somatometría, del peso, estatura, signos vitales, pues también en estos pacientes que ya tenemos, o sea, que están en obesidad o incluso en sobrepeso, pues se recomienda que sea como rutinario medir las cifras de tensión arterial. Otro de los parámetros que nosotros vimos, pues es tomar los lípidos, ¿no? Aquí, de acuerdo a la guía de los criterios, pues sabemos que el resultado de la hipertrigliceridemia es el aumento de las lipoproteínas ricas en triglicéridos circulantes, ¿no? Principalmente los de las lipoproteínas de muy baja densidad o los kilomicrones, que estos finalmente son producidos por el hígado y se absorben finalmente por los alimentos. Entonces, aquí también tenemos varias guías. Ahí ese no lo puse, pero bueno, en el artículo, digo, o sea, los pasos, si me lo piden, o vienen aquí las referencias, en los cuales tenemos ciertos parámetros de acuerdo a tanto en los niños o en los adolescentes, los criterios que vamos teniendo. Pero esto finalmente son una de las complicaciones o de los puntos de criterio que nosotros tenemos para el síndrome de metabólico que tenemos en los niños. Bueno, aquí tenemos para la evaluación de medir la resistencia a la insulina, aunque si vemos, de acuerdo a los criterios que tenemos, no se utiliza como un factor o como un diagnóstico, parte de los diagnósticos, de los criterios para diagnósticos que se tiene, pero aún así es un parámetro que nosotros tenemos para poder valorar si hay una resistencia a la insulina y ver o medir ese hiperinsulinismo del que hablamos, ¿no? Los patrones bioquímicos que nosotros tenemos, pues es medir en ayuno la insulina. Algo súper importante que tenemos que ver es que sea pareado con la toma de glucosa al mismo tiempo, si no, no sería tan, ¿cómo se dice?, tan específico o tan que sea correcto la medición. Tienen que ser los dos pareados al mismo tiempo y medirlo. Se dice que los niveles normales de insulina, lo ideal es que estén en 8, máximo permitido es 10. Ya si lo veo por arriba de 10, yo en un paciente ya lo considero que puede tener datos de resistencia a la insulina, ¿no? O, bueno, aquí hablamos que definimos como hiperinsulinismo, los niveles por arriba de 10. Cuando vemos en algunos pacientes que ya se realizan las curvas y vemos en alguno, ve que en las curvas de repente se piden a los 30 minutos, a la hora, a las 2 horas. Bueno, cuando vemos en alguno de estos picos y medimos también alguna insulina, y es mayor de 150, pues ya es un dato importante que hablamos de hiperinsulinismo. La que en lo personal nosotros, o bueno, yo en lo personal solamente pido basal y a las 2 horas, no pido, o sea, constantemente, y ese es otro de las cifras que nosotros tenemos. Niveles mayores de 75 miliunidades por mililitro a las 2 horas, o bueno, 120 minutos en una curva de tolerancia, ya lo que puedo considerar también con un hiperinsulinismo que me puede orientar o dar como puntos claves para pensar en una resistencia a la insulina. Aquí, ¿por qué se hace esto? Porque, bueno, sabemos que la insulina, pues es una hormona peptídica que nos va a ayudar a tener el metabolismo de la glucosa adecuadamente. Y sabemos que tenemos 2 fases. La fase rápida, que es cuando metabolizamos o empezamos a comer, ¿no? Y aparece entre los 3-5 minutos. Y va a durar hasta 10 minutos, ¿no? Porque esta es la fase que ya está preformada, o sea, la que está como almacenada. Y a partir después de la segunda fase empiezan los 10 minutos, que es cuando ya mi paciente, bueno, ya nosotros estamos comiendo y va a empezar a metabolizar toda la glucosa que nosotros vamos teniendo. Y se dice que se va a ir liberando constantemente, ¿cómo se llama?, de acuerdo a la cantidad de carbohidratos que yo estoy comiendo, ¿no? Y se dice que llega a su normalidad o como el pico máximo ya en descenso, pues a partir de los 120 o los 180 minutos. Por eso yo en lo personal me gusta pedir solamente esas 2, la basal y lo que es en ayuno o lo que es la de 120 minutos.
Ok, para hacer una evaluación como tal de lo que es la resistencia a la insulina, hay varios puntos o varios métodos diagnósticos para esto, pero lo que más nosotros en pediatría utilizamos es el método de valoración de homeostasis a la resistencia a la insulina o el índice de resistencia a la insulina, que es el HOMA-IR, ¿no? En el cual nosotros vemos y es mucho más práctico, más confiable, más rápido y no tan... ¿cómo se dice? Como laborioso para poder hacer ese estudio. ¿Cuál es o cómo lo sacamos? Bueno, aquí va a depender y algo que tienen que tener bien cuidado es las unidades de glucosa que nosotros tenemos, ¿no? Normalmente nosotros aquí en los laboratorios nos dan la glucosa en miligramos sobre decilitro, entonces vamos a utilizar la primera, que es el HOMA-IR de glucosa por insulina entre 405. Ya este es un parámetro que nosotros vamos viendo. Cuando tenemos y nos dan las glucosas en milimoles, bueno, vamos a utilizar solamente glucosa por insulina entre 22.5. ¿Cómo se dice? Como ¿cómo se dice? Bueno, lo que nos sale ahí, el resultado, perdón, que nos sale es el puntaje que vamos a tener. Y si nosotros tenemos el HOMA por arriba de 2.5, ya quiere decir que hay resistencia a la insulina. Hay algunos artículos que también van a hablar, y si los ven por ahí, van a decir que los niños sea un poquito más alto y que sea arriba de 3.1 o 3.4, incluso en algunos artículos. Pero yo recomiendo que mejor nos quedemos con que es arriba de 2.5 y así tenemos un poquito más de rango para poder pues mantener bien a nuestro paciente, ¿no? Y como les decía, aunque no es un criterio como tal dentro del síndrome metabólico, pues lo utilizamos como tal. Y algo mismo que les comentaba es que tiene que ser siempre indicado en la misma toma, tanto la glucosa como la insulina, si no ya no saldría adecuadamente. Bueno, dentro del cuadro clínico, pues sabemos que los pacientes con obesidad o síndrome de resistencia a la insulina, pues va por ende a venir la obesidad. Casi no va a venir, o sea, un paciente que tenga resistencia a la insulina y no sea obeso, sería muy, muy raro. Acanthosis nigricans, lo que es la lipomastia o la ginecomastia en los niños, las estrías rojas o blancas, la hipertensión arterial, hígado graso, el hirsutismo, algunas niñas con ovarios poliquísticos, pubarca prematura, siempre tenemos que buscar historia familiar de diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, si hubo diabetes gestacional o alguna alteración como prematurez, peso bajo para la edad gestacional o retardo en el crecimiento uterino. Bueno, dentro del tratamiento, siempre sabemos que va a ser un tratamiento multidisciplinario, con parte de nutrióloga, parte del rehabilitador o bueno, del ejercicio como tal, aquí no lo acostumbramos mucho, pero forma parte como del tratamiento multidisciplinario, y la parte médica y psicológica es súper importante. Bueno, aquí en la parte, como lo que hemos dicho, extrapolando todos los estudios en los adultos, se ha visto, ¿no?, que siempre alguno de estos pacientes que tienen alguna enfermedad de adultos tuvieron algún antecedente de ser niños o adolescentes con obesidad. Entonces, es muy razonable sugerir que esto se debe de modificar de acuerdo al estilo de vida con la finalidad de controlar y modificar el peso para reducir las alteraciones en un futuro, ¿no? Y lo más importante es que se deben de tomar, es prevenir, ¿no? Todas las guías que nosotros tenemos, la Asociación Europea, la Latina, la Española, o sea, todos se enfocan más a la prevención. Aquí lo vamos a dividir en ciertas etapas en cuanto a lo que es el crecimiento. La etapa 1 es lo que le llamamos las recomendaciones plus. Es lo que todo mundo deberíamos de hacer para evitar sobrepeso y obesidad. Como cual, consumir 5 porciones de frutas y verduras al día, minimizar el consumo de bebidas azucaradas, disminuir las horas de televisión al día. Lo máximo permitido de acuerdo a la Academia Americana de Pediatría son 2 horas al día. Actividad física mayor de 1 hora, por lo menos entre 3 y 4 o 5 días a la semana. Consumir pues menos los alimentos en casa, menos comida chatarra, comidas rápidas, comer en familia, ¿no? Desayunar siempre antes de salir, o sea, es uno de los puntos más importantes que tenemos, el desayuno, porque ayunos prolongados también perpetúa esta parte de la obesidad, y incrementar todos a un estilo de vida saludable, ¿no? Principalmente, pues nos enfocamos en prevención, ¿no? Ya creo que voy a ir un poquito más adelante porque ya se me va a acabar el tiempo, pero bueno, esta es una misma diapositiva de lo que estamos viendo previamente, recomendaciones plus. En la etapa 2 ya va a haber un manejo de peso estructurado. ¿Qué significa? Pues ya tener una dieta personalizada, ¿no? De acuerdo a la edad, al sexo, la etapa puberal y a la actividad que tiene. O sea, no es así que digas, ay, vamos a hacer una dieta restrictiva, no, porque sabemos que nuestros pacientes,
están en pleno crecimiento, entonces no tenemos que restringirlos tantos, pero sí tenemos que mandarlos con un nutriólogo que nos ayude en eso, ¿no? Horas de pantalla, menos de 1 hora al día, lo recomendable ya hemos visto que eran 2. Actividad física estructurada, o sea, ya clases de educación física en la escuela, porque a veces llegan los papás y dicen, ay, es que está en la escuela. No, tiene que ser un ejercicio estructurado en las tardes, sí, y mínimo 60 minutos al día y ya 5 veces por semana. Un monitoreo del comportamiento, que eso indica, junto con la retroalimentación alimentaria y tener una consulta mensual para estarlos en seguimiento y vigilando que esto vaya obteniendo mejoría. Otras recomendaciones que dan las guías, bueno, es lo que habíamos dicho, ¿no? Un patrón de sueño saludable, detectar patrones psicosociales e iniciar terapia, porque sabemos que eso es un factor importante. Los niños menores de 5 años también tienen que tener un plan de ejercicio estructurado, porque a veces dicen, ay, es que está chiquito, no puede hacer. No, sí se debe de hacer, y más si ya tenemos un grado de obesidad importante. Aumentar el consumo de fibra y evitar el grazing. El grazing es como los niños, o sea, que comen de repente un poquito, pero están comiendo a cada ratito y al final de cuentas pues es mucho. Entonces también son una de las como patrones de alimentación que se tiene ahorita actualmente y hay que estarlo como vigilando. En la etapa 3 ya va a haber una intervención multidisciplinaria, ya va a ser como más específico. Esto ya sería, yo creo que sería como un poquito más enfocado ya en los adolescentes. ¿Por qué? Porque ya vamos a hablar de lo que es medicación. En el balance de energía, el balance de la dieta tiene que ser ya un balance negativo, tiene que haber una evaluación sistemática de la dieta, el ejercicio, alimentación también constantemente, dietas un poco restrictivas aquí sí ya en los adolescentes con obesidad severa y medicación, ¿sí? Aquí ya entra un punto importante que vamos a hablar ahorita, pero la parte de la medicación tiene ciertos puntos súper importantes y el tratamiento farmacológico sí y solo sí se sugiere iniciarlos en niños y adolescentes con obesidad solo después de haber iniciado ya un programa formal de modificación intensiva en el estilo de vida saludable y que no haya logrado limitar el aumento de peso o mejorar algunas alteraciones o complicaciones que tiene. Y la otra es que la farmacoterapia se administra solo con un programa de modificación en el estilo de vida concomitante. O sea, ¿qué voy con esto? Que el medicamento no es mágico, o sea, tiene que haber todo en conjunto y principalmente pues la parte de cambios en el estilo de vida. Si no, hay que hablar bien con los familiares y decir, no se va a cambiar de acuerdo a ¿cómo se llama? A solito, ¿no? Para iniciar el tratamiento farmacológico, ¿cuáles son como las indicaciones? Pues tener un índice de masa corporal arriba de 27, ya tener alguna comorbilidad como hipertensión, dislipidemia, hiperuricemia, prediabetes, resistencia a la insulina, diabetes mellitus, trastornos ortopédicos o algún trastorno psiquiátrico. Carga genética positiva para obesidad, diabetes o enfermedades cardiovasculares. Falta de pérdida de pacientes con tratamiento nutricional adecuado y que nosotros veamos que a pesar de esto, ¿cómo se llama? Pues no hay alguna mejoría. Y algo importante, recordar que no es una terapia aislada, tiene que haber en conjunto todo, ¿no? Aquí tenemos, estos son fármacos que se utilizan principalmente en adultos, no están todavía como dado luz verde con nosotros, y aquí lo veo, la metformina, pues es la que normalmente nosotros para resistencia a la insulina, síndromes ovarios poliquísticos, ya como prediabetes o intolerancia a los carbohidratos lo podemos utilizar. Las indicaciones como tal, pues es en niños mayores de 6 años con resistencia a la insulina, nos va a ayudar a tener una sensibilidad de la insulina y tiene un poquito el efecto supresor del apetito, y la indicación es que podemos empezar de 500 a 2000 miligramos 2 a 3 veces al día. Los efectos adversos, pues ya los conocemos todos, aunque son un poco frecuentes, pero llegan a ser. El último que tenemos, que es acá la liraglutide, eso lo vamos a utilizar en adolescentes, ¿no? Ya también más o menos entre los 12 y 17 años, con diabetes mellitus y una obesidad importante. Son análogos de la GLP-1, que lo que también va a ayudar a la sensibilidad de la insulina. Mejoramos toda la parte de las dislipidemias y también ayuda, es un poquito como inhibidor del apetito, y esto vamos a dar 3 miligramos al día en una inyección subcutánea que va a ir progresivo, vamos a ir poco a poco aumentando de acuerdo a cómo lo va tolerando el paciente, ¿sí? Y los efectos principalmente son gastrointestinales, náuseas y diarrea. Los otros, la verdad que no están indicados en los niños. Cuando ya tenemos algún dato de hipertensión, los de primera línea pues son los IECAS y los ARA tipo 2, que nosotros los vamos a ir revisando o lo vamos a ir dando cuando nuestro paciente ya tiene alguna alteración pues a nivel de hipertensión pues arterial, ¿no? Sabemos que aquí podemos empezar con el captopril pues a una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo día, o el enalapril de 0.07 miligramos hasta llegar a 0.6 miligramos kilogramo día. Los otros, aquí lo que vemos, los beta bloqueadores, pues no lo utilizamos porque puede llegar a tener efectos secundarios hemodinámicos no dinámicos, como reducción de la sensibilidad a la insulina, entonces por lo tanto, pues no. Y puede aumentar triglicéridos y LDL, entonces pues tampoco están como adecuados.
Los bloqueadores de canales de calcio pues son metabólicamente neutros, que se pueden utilizar, pero no son los más adecuados. Y para evitar retención de agua, se puede en algún momento utilizar un diurético tiacídico, pero la verdad que los pacientes con los YECAS o los ARA2 nos pueden ayudar mucho. Dentro de la hipercolesterolemia, ¿cuándo iniciar el tratamiento? Pues va de acuerdo a los niveles de LDL. Si el paciente tiene más de 190, en niños mayores de 10 años que no responden a cambios en el estilo de vida o con un plan alimentario poco apego, se puede utilizar. O en pacientes ya con los niveles un poco más abajo, a 160, pero hay una historia familiar de diabetes y hipertensión, lo podemos estar utilizando. Aquí tenemos los dos puntos, o sea, ya sea si es una hipercolesterolemia o la hipertrigliceridemia, que finalmente es la más frecuente de las dislipidemias que nosotros tenemos aquí con nuestros pacientes. Aquí vienen las dosis y las indicaciones o los efectos adversos que nosotros tenemos. Ya por último, ¿cuáles serían como la referencia para enviarlo con el endocrinólogo pediatra? Bueno, pues una obesidad extrema, menores de 5 años, ver que sea una obesidad endógena, a lo mejor alguna alteración, con algún gen o alguna alteración que pudiera tener, o sea, una obesidad no exógena o no la que normalmente vemos. Cuando hay talla baja, normalmente cuando hay una obesidad siempre hay talla baja, entonces si ahí es como concordante que sea un paciente con obesidad y tenga talla baja, habría que buscar alguna otra cosa, alguna dismorfia por algún síndrome que esté puesto, ¿no? Discapacidad intelectual o pacientes con alguna comorbilidad como cuáles, pues ya tenga dislipidemia, síndrome de ovarios poliquísticos, diabetes, esteatosis hepática, síndrome metabólico, pseudotumor cerebri o alguna deslizamiento de la cabeza del fémur, que era la epifisiolisis que les había comentado, ¿no? Pubertades tempranas o pubertades incluso tardías en los pacientes. Y ya como conclusión, que eso es como que un resumen prácticamente de todo lo que tuvimos, bueno, es promover un estilo de vida saludable desde el nacimiento, ¿no? Desde que son bebecitos o bueno, incluso con la mamá, como habíamos dicho. Identificar oportunamente a aquellos niños que pueden tener riesgo de padecer síndrome metabólico. Volvemos a repetir, ¿como cuáles? Pues el niño que fue prematuro, el niño que tuvo retardo en el crecimiento uterino, el niño que tuvo mamá diabética, que tuvo un peso alto, ¿no? Que tuvo diabetes gestacional. Todos esos datos que nosotros sabemos que tienen riesgo a, pues también son como identificarlos y siempre mantener, siempre vigilando a estos pacientes, ¿no? Algo aquí bien importante, que eso lo veo cada vez con mis pacientes, como yo era como muy estricta de decir, es que necesito que baje de peso y que baje de peso para poder tener una mejoría. Y aquí no, eso se los dejo. A veces solo requerimos que se estabilice el peso y ya se irá regularizando con el crecimiento la estatura. No es lo más adecuado, pero a veces cuando llegan los pacientes yo les digo, bueno, ok, por lo menos ahorita ya no me subió. Cuando antes venía subiendo cada mes 2, 1 kilo, bueno, ya por lo menos irlo manteniendo en el mismo peso y que el paciente, eso tenemos una ventaja yo creo que con a comparación de con los adultos, que el niño va a ir creciendo y tiene un metabolismo súper rápido. Entonces, si nos mantenemos y vamos vigilando eso, creo que sería algo importante para nuestros pacientes. La prevención, vuelvo a insistir, va a ser lo principal que nosotros tenemos para disminuir la incidencia de la obesidad. Y por último, realizar tamizajes oportunos en las consultas, realizando la somatometría completa, utilizando las gráficas, medirlos, medir, no sé, la presión arterial, hacer a lo mejor de repente algún estudio para ¿cómo se llama? Para ir verificando si tiene alguna alteración o alguna complicación. Yo creo que sería adecuado. Bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, ya es muy poquito tiempo, pero si tengan alguna duda o pregunta. Gracias, Gaby. Muchas gracias. Muy interesante todo el tema y además tus recomendaciones. Sí tenemos algunas preguntas. ¿Qué se puede hacer con un bebé de 5 meses con sobrepeso alimentado al seno materno exclusivamente? Ok, bueno, aquí es como muchas cosas de las controversias que nosotros tenemos, decir, bueno, no voy a poner a dieta a un bebé, no le voy a quitar el seno materno. No, entonces aquí es continuar, como yo les decía, finalmente es el seno materno durante los primeros 6 meses es un factor protector, entonces continuarlo. Yo no puedo medir, no puedo cuantificar, no puedo quitar, no. Entonces, continuar. ¿Qué es lo que podemos hacer? Disminuir o tratar de no dar fórmulas el mayor tiempo posible, ¿no? La otra es, ¿cómo se llama? Evitar, ¿no? O sea, porque a veces las mamás les dan que si el Gerber, que si los cereales, entonces eso tratar de eliminarlo y que sean cosas naturales, nada de conservadores desde que están chiquitos. Y yo lo que hago con esos pacientes es explicarle a los papás, comentarlo, revisarlo, y él solito va a ir como determinando o va a ir como equilibrando lo que decíamos, el peso
con que se vaya manteniendo, ya con que no salga del percentil el peso y la estatura vaya creciendo, va a empezar un momento a regular. Y casi lo que me ha pasado a mí es que al año de edad los niños ya tienen un peso adecuado y nada más tratar de no hacer como cosas industrializadas, los jugos, los danoninos, o sea, todo esto que les encantan a las mamás, no sé por qué, evitarlo, o sea, quitarlo y no darlo. Y conforme vayamos viendo, porque otra cosa, la verdad que no podemos hacerle nada. Podemos en algún momento a la mamá quitarle ciertas cosas que nos pueden ayudar, pero al bebé como tal de 5 meses no le puedo hacer nada, solamente vigilarlo. Incluso, porque a veces me han llegado conmigo y me dicen, ¿le tomo laboratorios? No, ni le tomes. De hecho, hasta las guías nos dicen que menores de 2 años no va a salir como alguna alteración como tal. Entonces, tranquilizar a las mamás, comentar, y que mejor de ahí es la prevención hacia adelante y irlos vigilando nada más. Okay. También hay otra pregunta. ¿El índice de masa corporal es fidedigno si el adolescente es atlético y tiene masa muscular alta? Bueno, ahí ha habido un poquito de controversia con eso. Aquí lo que recomendamos es ya medir un InBody, o sea, ya es un estudio completo del paciente en donde sí nos da el porcentaje de grasa, el porcentaje de músculo, el porcentaje de hueso, agua, etcétera. Porque sí, muchas veces, o sea, decimos, bueno, es que hace mucho ejercicio, es de fútbol americano y todo, o sea, sí, pero también tenemos que ya ver la valoración. A veces por la estatura, a veces por el peso, puede salir un poquito de los rangos, pero yo creo que ahí lo más importante y lo que yo recomiendo es realizar un InBody completo del paciente y valorar. Y de ahí a lo mejor ir viendo el porcentaje de pérdida que vamos teniendo de la grasita en esos pacientes. Sí influye un poco, o sea, porque sí hay que ver que no sea una masa magra lo que está midiendo, pero por eso ahí sería como ese sentido, verlo y vigilarlo para ver que no sea solamente grasita o porcentaje de músculo. Ok. Te preguntan, dice un doctor, he tenido pacientes con glucosa normal, sin embargo la insulina está muy elevada y por lo tanto el índice OMA alto. Pregunta si no sería más conveniente lo que tú decías, tomar una insulina basal y después a los 120 pues aquí lo que minutos, recomendamos, ¿no? Sí puede hacer en algún momento. Aquí lo que indica, por eso las fases de la insulina van a cambiar o van a modificar. Aquí lo que recomendaría es, bueno, pedir todo el abordaje, la glucosa. Ya dependiendo de la edad que tenga el paciente, podemos pedir una curva de tolerancia con insulinas para ver todo como la fisiopatología de la insulina, ver cómo están las fases y ver también cómo en general, o sea, el contexto es un paciente, ¿no? Independientemente, aunque no tenga los niveles tan elevados o altos, pero hay que ver pues el estilo de vida, ver la alimentación, el ejercicio y todo eso. Pero yo recomendaría ahí una química sanguínea completa y a lo mejor la curva para ver ¿cómo se llama? Cómo está. Porque a lo mejor en la basal no está alterada, pero a lo mejor a las 2 horas ya empieza a tener alguna alteración en estos pacientes. Ok. También preguntan, para obesidad central y como indicador de riesgo cardiovascular, ¿qué es más sensible? ¿La circunferencia abdominal o el aumento en percentil a 90 o índice de cintura talla? Ok, aquí comentaban las dos, tanto cintura cadera como cintura talla. Los dos son fidedignos, ayudan, o sea, dan como un riesgo, ¿no? Nosotros si tenemos el de cintura talla arriba de 5, es un factor de riesgo y es importante. Si nosotros tenemos el de cintura cadera también elevado, nos va a dar, o sea, fidedigno. Los dos son, yo creo que con que ustedes hagan uno y ya tengan un parámetro específico, lo pueden hacer. Aquí lo que recomiendan o lo que ven más es que la cintura, o sea, lo que es el índice de cintura cadera, o la cintura principalmente, que es el que más se pide para los criterios diagnósticos, es porque da un grado de obesidad central y una obesidad visceral, que es como el punto clave. Pero los dos parámetros o los dos índices son adecuados y nos dan, todo si lo juntamos nos va a dar un punto adecuado. Cualquiera que utilicen o sea, está bien, pero el que más como que recomiendan en los artículos pues es el índice de cintura cadera, o es que no puedo decir exactamente cuál de los dos, pero los dos lo utilizan mucho, pero medirle el perímetro de cintura, o sea, ese solito es el que nos va a dar como también el punto clave. De acuerdo a las percentilas que les dejé, es algo súper importante que sí tenemos que medir como cada vez que vayan a consulta. De la grasa, exacto, de la grasita visceral. Ok. También te preguntan con qué tipo de ejercicio deben empezar los niños con obesidad. Pues mira, aquí va a cambiar. Yo lo que les digo, un punto bien importante es que les guste a los niños, ¿no? Porque a veces si los mandan a una clase de karate y no les gusta, no van a funcionar, o sea, no les va a ayudar. Entonces, uno que les guste, o sea, que les llame la atención, para que no sientan la obligación de que tienen que, sino que se diviertan al mismo tiempo y eso va a ser mucho mejor. ¿Cuál? Va a depender cualquier ejercicio, o sea,
fútbol, básquetbol, natación, box, vóley, el que quieran. Aquí lo importante es que sí sea estructurado, o sea, que haya 5 minutos de calentamiento, después del ejercicio como 20 minutos y después otros 5 minutos de estiramiento, ¿no? Sería lo importante. A mí en lo personal, los 2 ejercicios que son más completos porque tienen elasticidad, cardio y fuerza es box y natación. Son como los más completos, pero cualquier ejercicio que quieran o que también que les quede al familiar cerca de casa, o la sí, forma claro. de la distribución, porque a veces también eso es súper importante, también está bien. Pero cualquiera, y algo bien importante es que sí, o sea, si llega el paciente y nunca en su vida ha hecho ejercicio, no lo voy a mandar 1 hora completa porque no lo va a hacer, ¿no? Entonces, empezar, mínimo yo les recomiendo entre 15, 20 minutos. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el que el cerebro capta y dice, ya estoy haciendo ejercicio. Menos de ese tiempo no me sirve. Entonces, claro, 20 minutos como mínimo es el que, cuando el cerebro dice, ya estoy empezando a hacer ejercicio. Y a partir de ahí, conforme el paciente vaya tolerando, lo va a ir, aumentando, pues lo va a ir tolerando poco a poco. Ok. Te preguntan también el tratamiento de metformina, estatinas y benzofibratos, ¿por cuánto tiempo lo recomiendas? Bueno, aquí de acuerdo a las guías lo recomiendan de 3 a 6 meses, dependiendo pues también el grado, dependiendo, como les dije, bien importante, el cambio en el estilo de vida. Solito no nos va a hacer nada, ¿no? Tengo pacientes que a lo mejor después de, no sé, 6 meses, 1 año, el paciente ya está en su peso, lo podemos quitar y todo sin problema. Pero tengo pacientes que duran 3 años. ¿Por qué? Porque el estilo de vida saludable no mejora. Las guías te dicen que hacer como una primera prueba entre los primeros 3 a 6 meses, ¿no? Después de iniciar el tratamiento se recomienda tomar laboratorios en 3 meses para ir vigilando y ver cómo está. Y después otros 3 meses y con eso valoramos, pero claro que va a la par de acuerdo a la disminución del peso, al cambio de estilo de vida, los hábitos, etcétera. Pero ese sería más o menos como el promedio. El tiempo. Y yo quería preguntarte, Gaby, ahora está muy de moda todo esto de los ayunos intermitentes y bueno, como las mamás los hacen, los papás los hacen, pues se llevan a los chicos también a hacerlo, ¿no? Porque a ellos les funciona. Entonces yo quería preguntarte, ¿qué opinas? No, era lo que les decía. Aquí si vemos, primero ni siquiera las dietas restrictivas están indicadas. A lo mejor en un adolescente ya porque ya creció. En un niño, no sé, de 7, 8 años, 12, estamos en pleno crecimiento. Van a entrar en la pubertad, van a entrar en el pico máximo de crecimiento. Entonces, esa parte de ayunos prolongados, ayunos intermitentes, todo eso, yo no lo recomiendo en los niños. A lo mejor un adolescente sí, pero en los niños no. Por eso hablamos ahí de una dieta estructurada, ¿no? De hecho, incluso ahí te recomiendan, las guías te recomiendan y que dicen los niños tienen que comer entre 4 y 5 veces al día, ¿no? O sea, su desayuno, colación, comida, cena, y a lo mejor una pequeña colación entre la comida y la cena si va al snack a hacer el ejercicio, ¿no? Pero realmente no recomiendan realizar ayunos intermitentes, no. Puede ser a lo mejor en un adolescente, sí, pero a veces lo que yo les comento a los adolescentes es que pueden tener, lo que pasa así como el gen ahorrador, ¿no? El organismo capta y dice, ya no comí, no tengo energía. Y el organismo sigue respirando, moviéndose, pensando, durmiendo. O sea, el organismo siempre se está moviendo. Entonces, el organismo requiere energía. Si yo no se la doy, él la va a crear. ¿Y cómo la crea? De la forma, como les dije, aumentando, ahorrando grasita, y esa es la misma forma rápida que el organismo va a empezar a producir. Entonces, la próxima vez que coma el paciente, va a comer, lo va a almacenar en forma de grasita como abdominal. Y cuando produzca o haga alguna alteración, va a sacar esa grasita, pero al mismo tiempo se va a ir moviendo. Entonces, finalmente, por eso, en los niños yo no recomiendo, o sea, en niños pequeños no recomiendo ni ayunos prolongados, ni intermitentes. Ahorita no. Exacto. Ok. Muy bien, Gaby. Bueno, pues tienes muchas felicitaciones, muchas gracias por tu excelente presentación. Te agradecemos mucho. Y bueno, la doctora nos dejó su mail, cualquier duda o algo, exacto. Pues, nos puede hacer favor de contestarlo. Gaby, te agradecemos mucho. Está aquí con nosotros colaborando. Les agradezco a todos el estar conectados con nosotros y los invito a visitar la página para nuestras siguientes ponencias. Muchas gracias y buena tarde. Hasta luego. Gracias, Gaby. Buenas tardes, bye. Gracias.